Bienvenidos al Encanto Podcast. Les saluda Juan David Monsalve, comunicador social del corregimiento Altavista. Esto es Historia Viva Comunitaria. Te va a encantar. Somos las montañas que acuestan al sol de Medellín. Si quieres saber dónde es Altavista, mira al occidente de nuestra ciudad en las horas de la tarde, donde el ocaso llena de brillo nuestras montañas. Altavista es encantador, y en sus narrativas se encuentran múltiples tesoros. El nombre El Encanto es inspirado en el monte El Encanto de la Cuenca Central, ubicada en Los Tres Morros. Es por este concepto que tomamos El Encanto como nombre para nuestro podcast, el cual pretende rescatar por medio de la narrativa de la radio rural comunitaria esos tesoros que representan al territorio, su memoria y patrimonio. La mía es una historia de amor. Yo llegué a Altavista en el año 2009, porque fui invitado por la pareja con la que estoy actualmente, y me encantó. Aquí me quedé, aquí estoy. Llevo 18 años trabajando con la comunidad, liderando y acompañando procesos artísticos y culturales. También compartiendo información de interés general y promoviendo espacios para el encuentro y el fortalecimiento de vínculos comunitarios junto con la Corporación Cultural Altavista. En este capítulo, resumen de Altavista que se escucha en todos lados, nos acompañan invitados muy especiales. Alexis Andrade es historiador de la Universidad de Antioquia, habitante del corregimiento Altavista, gestor cultural, y también nos acompaña Andrés Taborda, vigía del patrimonio y guía turístico. Los escucharemos más adelante. Nos estarán contando más sobre el territorio. De este corregimiento es más lo que no se sabe. Tanto sus habitantes como la ciudad lo conocen poco. Por eso queremos contarles acerca de nuestro territorio. Altavista está dividido por montañas. Se compone por 4 cuencas incomunicadas entre sí, que son Manzanillo, Morro Corazón, Aguas Frías y La Central. Territorialmente, y como lo viven sus habitantes, es un espacio que no permite y no ha permitido que sus tradiciones sean las mismas, puesto que sus localidades están divididas, como dijimos anteriormente, por montañas. Estas hacen que físicamente haya un tipo de fragmentación corregimental. No obstante, y como contraposición a esta condición geográfica, han permanecido una serie de tradiciones rurales y campesinas que son de carácter patrimonial, puesto que se han originado y desarrollado en esta zona occidental de Medellín, permitiendo la habitabilidad y preservación de estas expresiones simbólicas que son propias del territorio, las cuales los mismos habitantes consideran que son su patrimonio vivo más importante, pues tienen su origen mucho antes de la consolidación del corregimiento por resolución municipal. Para 1920, Altavista era una vereda de Belén. Eran caminos de arriero, pantanosos y en piedra, por los que había un alto flujo de carga que venía de corregimientos contiguos como San Antonio de Prado y de municipios como Heliconia y Armenia Mantequilla. Fue sino hasta 1987, a partir del Acuerdo 54, que se creó el corregimiento como unidad político-administrativa con el artículo 10, que dice así: créase el corregimiento de Altavista. Estará delimitado por el norte con el corregimiento de San Cristóbal, por el oriente con el perímetro urbano del municipio de Medellín, por el sur con el municipio de Itagüí y por el occidente con el corregimiento de San Antonio de Prado. Pero este no es el inicio del corregimiento. Altavista tiene historia, y en el Encanto Podcast queremos recuperarla y contártela. Se dice que Altavista fue fundado por la comunidad indígena guambiana. Ellos son un pueblo originario americano. Su resguardo mayor original, Guambía, está ubicado en el municipio de Silvia, del departamento del Cauca, y habitan también en otros lugares para poder acceder a la tierra cultivable. Los guambianos son un pueblo tradicionalmente agrícola,
Sus tierras están regadas por numerosos ríos y riachuelos que, bajando de la cordillera, surcan el territorio en varias direcciones. El trabajo de la tierra constituye su fuente principal de subsistencia. Sin embargo, otras fuentes afirman que el corregimiento fue poblado desde épocas prehispánicas por indígenas yamesíes y los aburráes, que estaban asentados por todo el valle. La información que tenemos de estas comunidades es muy escasa, puesto que sus materiales de construcción, en su mayoría orgánicos, fueron muy endebles y no duraron en el tiempo. En 1541, el general Jorge Robledo envía al capitán Jerónimo Luis Tejelo para que siguiera una inmensa depresión que se hundía en el paisaje de las montañas. De esta manera llegan al Valle de Aburrá los conquistadores. La cultura de los aburráes desapareció con la conquista española, y aunque eran carentes de oro, la fertilidad de sus tierras fue la riqueza que atrajo a los colonos españoles a asentarse y ejercer su señorío en el valle. Pero aunque ahora resulte casi imposible pensar el valle que los aburráes habitaron, ¿qué pasaría si nos imagináramos una ciudad sin ladrillos y cemento y en su lugar encontráramos cabañas de Guayacán, Guauda y Palma? También hay historias muy bonitas, inclusive hasta fantasiosas, creería yo muchas veces, y es por ejemplo con el tema de la llegada de Jerónimo Luis Tejelo. Nos dicen que él venía desde la Huaca, pero Huaca ahorita es conocido como Liconia. Se dice que Jerónimo Luis Tejelo se viene desde Huaca siguiendo a los aborígenes. Llegan a la Cañada Grande, que es la Cañada de la María en San Antonio de Prado, y ahí hay un primer bache en la historia, y es que básicamente si uno se sienta a conversar con algunos historiadores, te van a decir y te van a aceptar el tema de, si yo me vengo siguiendo un indio desde Liconia, pues paso San Antonio de Prado me subo a la otra montaña y bajo por Belén y bajo más ligero al Pedrero o al centro de la ciudad, ¿cierto? Pero si me siento a conversar con otros historiadores, me van a decir que no, que ni por el putas. ¿Que por qué? Que porque es que sinceramente ellos llegan a la Cañada la Grande y se van rodeando la Cañada la Grande. Y si se van rodeando la Cañada la Grande, pues llegan por Itagüí. Toda esa montaña que los divide precisamente de San Antonio de Prado es el Barcino. Y se llama el Barcino porque allí habían árboles de Barcino. Que entre otras cosas, por ahí también entonces no solamente pasó Jerónimo Luis Tejelo, sino que Altavista es red de caminos ancestrales, y esa red de caminos ancestrales, ahí por ejemplo pasó el cacique Itagüí, que venía precisamente o pasaba por lo que hoy se podría decir o conocer muchos, creo que muchos lo conocen, el camino de Occidente. El camino que sale por allá por Palmitas, San Cristóbal, y fue por donde se construyó la carretera que va para el Urabá, siguiendo el camino de Occidente. Pues el camino de Occidente tenía un ramal, y ese ramal venía a terminar a Itagüí. ¿Por dónde se metía? Por Altavista. ¿Por qué se llama Altavista? Porque a partir del decreto quisieron recordar unas palabras de Jerónimo Luis Tejelo cuando venía de Liconia o de Huaca hacia la ciudad de Medellín, que él precisamente acampó arriba en la montaña ahorita conocida como el Barcino. Desde la torre del Barcino ve hacia abajo, él ve el valle. Cuando ve el valle que es Medellín, recordemos que él venía precisamente buscando oro. Entonces ya le habían hablado de la montaña del Arbí. Y él creía que había una montaña que llamaba obviamente Arbí, pero que ese Arbí era de oro. Y cuando está allá arriba, él mira hacia abajo como con un telescopio y mira abajo y ve que la ciudad brilla como oro. Cuando comienza a bajar, después de hacer toda una matanza de aborígenes, baja al Valle de Aburrá. Hoy lo que conocemos como Parque Luces, como del centro de la ciudad, la parte plana de la ciudad, no encontró oro, porque no lo había. Medellín carece de este material. Aquí no tenemos minería de oro, pero lo que sí encontró en abundancia fue maíz.
y el maíz fue precisamente lo que le brillaba a él como oro. ¿Y por qué Altavista? Porque desde esta montaña pues se ve todo el Valle de la Urrá, se ve desde Copacabana, casi Girardota, hasta Caldas. Bueno, ¿cómo se fundó Altavista? Pues Altavista es un territorio que, si lo tomamos abiertamente, en la ciudad y culturalmente viene siendo toda esta parte occidental. Cierto, que alguna vez se llamó a otra banda y que viene siendo unos territorios montañosos que bajan al valle y que son abundantes en agua. Incluso muchas veces la quebrada Altavista, la quebrada Aguas Frías o la quebrada de la Guayabala fueron un problema para la ciudad porque bajaba mucha agua e inundaba toda esa parte central. Incluso el aeropuerto muchas veces cerró su funcionamiento porque el agua bajaba grandemente por esas vertientes. Este territorio entonces, al ser una zona cultural, tiene una configuración antes de que llegaran los españoles, establecida por unos indígenas que venían desde el Cerro Volador hasta la Colinita, invadiendo toda esa montaña. Tienen una actividad agrícola, pero también una actividad en la creación de telas. Es la única población en Antioquia que los descubridores cuando llegan dicen que se visten, que tienen unas formas raras de comportamiento diferentes a todas. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, los caminos, se da de cuenta que todos los caminos llegan acá. El de Santa Elena, el de Altavista, el de San Cristóbal, vienen a esta parte de la ciudad porque es acá donde hacen los intercambios, es más como un lugar comercial. Llegan los intercambios de sal de Liconia, Doro de arriba de Santa Elena y parte del oriente, y llega también producción agrícola por los caminos de San Cristóbal, todos comunicando hacia el Cauca. Cuando los descubridores llegan acá al Valle de Aburrá, no llegan buscando como tal el valle. Lo que venían ya haciendo un recorrido por el río Cauca y llegan a una población, no se sabe específicamente cuál, que está en la vertiente hacia este lado oriental del río, y se dan de cuenta que tienen oro. Entonces lo que hacen es seguirlos subiendo las cordilleras hasta llegar a Liconia. Allá descubren la sal, pero no descubren de a dónde sacan el oro. Entonces siguen avanzando y llegamos al punto donde siempre había una controversia, y es quién descubrió el valle, si se descubrió por el lado de Itagüí o si se descubrió por la parte central. Algunas aproximaciones dicen que bajaron por acá y descubrieron pues un lugar habitado por unos personajes que no conocieron porque salieron huyendo, porque los españoles lo que vinieron haciendo fue asesinando a toda la población. Entonces, al momento en que se recorría la noticia, todo el mundo salía huyendo. Entonces aquí no había nadie. Bueno, ¿y cómo está configurada esa población que descubrieron los españoles? Esa población llegaba hasta la quebrada que baja por Prado. Esa quebrada tiene una parte importante porque también se saca sal, y los indígenas subían hasta ahí para sacar sal y luego bajar y repartirla. Pero su habitabilidad estaba entre Aguas Frías y Manzanillo, pero Manzanillo en Itagüí. Eso, hay una vereda que se llama Manzanillo en Itagüí, y esa vereda recogió un montón de población que le gustaba vivir en las montañas. Hay información que se dice que desde el Manzanillo, desde el Mirador del Cielo, se veía todo el valle, y desde allá observaron cómo llegaban los españoles buscando personas y preguntarles, pero ellos estaban escondidos arriba en el mirador y que nunca descubrieron que estaban ahí. Falta ver y comprobar esa información. La importancia de este lugar es que cuando los españoles llegan al valle, crean una cosa que se llama el poblado. El poblado queda al otro lado de estas montañas, ¿cierto? Pues al otro lado desde la ciudad y después del río. Ellos se establecen allá, pero ellos nunca se juntan con los indígenas. Es una cosa que tienen las poblaciones que se van creando los españoles, y es que ellos nunca tienen contacto con ellos, pero sí buscan de ellos que se reciban alimentos. Entonces, lo que quiere decir, y teniendo en cuenta la ubicación espacial, que a este lado del valle
sí existía una población indígena que alimentaba ese pueblo de indios que crearon los españoles para recibir productos agrícolas y, bueno, de otros elementos que explotaban los indígenas. También se sabe a ciencia cierta que ese era un pueblo de indios porque de las primeras concesiones de tierras que se hacen dentro del valle se especifica que hay una delimitación entre el Cerro Nutibara y la Quebrada La María. Esa delimitación entonces establecía que todo este lugar tenía un oficio específico de pueblo de indios y que su población era indígena. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con los indígenas, porque en la época de los españoles lo que pasaba era que se mezclaban. Entonces, los indios itagüí se mezclaban con los ebéjicos, traían indios de Amagá o de cualquier otro lugar, los mezclaban para que no se rebelaran. Entonces, a ciencia cierta no se sabe qué pasó con esos indígenas y en qué se convirtieron. Pero lo que sí se sabe es que la otra banda se convierte por decirlo así, en otro municipio diferente a la villa de Aburrá, que vendría siendo Belén, y que esa configuración espacial entonces lo que hace es aglomerar un montón de pobladores que trabajan la tierra y también trabajan el barro para hacer ciertos productos como cacerolas, ollas de barro que servían para llevar a la ciudad. Esa configuración vino hasta entrado el siglo XX, cuando Belén, que era municipio, se convierte como un barrio de la ciudad, y entonces establece otras dinámicas que ya con la fundación del aeropuerto y con la fundación de los barrios aledaños al aeropuerto comienza a configurarse una vida urbana en la cual Belén desempeña un papel importante como frontera agrícola, bajando productos de todas las cuencas del corregimiento hacia la ciudad. Los conquistadores llegaron en búsqueda de oro, pero encontraron sal. Lo que no sabían era que para los pobladores de la época su mayor tesoro era la sal y sus fuentes hídricas. Es que somos un territorio lleno de arroyos, cascadas y quebradas. Nuestra importancia radica en la protección de la reserva forestal que brinda agua a la ciudad y el río Medellín. Es reconocido principalmente por ser el corregimiento más cercano a la ciudad, también por su explotación minera, para la realización de ladrillos, tejas y material para la construcción, por el cual se dice que Altavista le dio el color rojizo a la ciudad. Las dinámicas relacionadas con el barro o arcilla ha creado una comunidad cultural alrededor de prácticas de transformación de este material, que ha permitido el crecimiento de la población, un sostenimiento económico, como también una consolidación y permanencia de historias y relatos que generan una identidad corregimental. Aunque el trabajo de conservar estas historias no es nada nuevo en el corregimiento, acciones colectivas han permitido que en los últimos 20 años en el territorio se haya hecho una recolección de estas historias, aprovechando por medio de círculos de la palabra y conversatorios la apropiación de estos saberes que por medio de escritos, documentales, podcasts u obras de teatro sea posible contar estas historias entre todos y volverles a dar vida. Aunque son más de iniciativa comunitaria, nos demuestran un deseo de preservación de todos sus saberes. Estamos hablando de tesoros, y en los diferentes caminos ancestrales que colindan nuestro corregimiento se escuchan historias sobre huacas, entierros y ofrendas dejadas por los caminantes, comerciantes y los mismos conquistadores. Pero los tesoros que realmente nos interesan son las narraciones orales, que son de carácter patrimonial. Estas parten de la memoria y conforman nuestra identidad corregimental. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo, Microrrelatos. Esto es Historia Viva Comunitaria. Te va a encantar. El encanto de Altavista es su gente. El encanto de Altavista es el Teatro Jairo Alberto Valencia. El encanto de Altavista es todos los procesos artísticos. El encanto de Altavista son las organizaciones sociales. El encanto de Altavista es la Madre Antioquia. El encanto de Altavista es Memoria Chocuana y su gastronomía.
El encanto de Altavista es la libertad que tienen los niños para jugar. El encanto de Altavista son sus montañas y sus aguas. Altavista, me encanta. Este podcast es el resultado de la investigación Patrimonio, Memoria e Identidad del Corregimiento Altavista, creado con el fin de preservar saberes, prácticas y valores relacionados con la socialización de las personas y la transmisión de conocimiento en el ámbito familiar y comunitario.